Hola, buenas tardes. El día de hoy me presento el equipo de estructuras de datos estáticos. Mi nombre es Raúl Ardila y otros compañeros Robert José Calle y Juan Antonio Arellano. Eh, Vamos a exponer entonces la última actividad, la actividad número 4. Y entonces empezamos con el punto 1, que es el de las parejas. Adelante, Juan. Bueno, en este caso vamos a explicar sobre este punto. Voy a compartir acá pantalla. Listo, ya se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, ya se ve. Listo, bueno, en este momento entonces, primero pues indicamos la dimensión de cada pareja, cuál va a ser un arreglo. 20 por 20, todos van a ser 20 por 20, pues en excepción del corazón, que es un poco más grande, 18 por 39. En este caso, pues primero hacemos el boceto acá en el bloc de notas y lo pegamos acá en fila. En este caso, esta cadena se encarga de organizar directamente las filas para que ya quede el dibujo más recto. En este momento, pues esta función es para que espere que el usuario inserte o digite una tecla. Aquí en la parte de abajo, pues inicializamos desde 0 hasta 6 y este impresor de arreglos, el cual va a ser el hombre y mujer, dar pasos hombre para este 0, que ya lo vamos a ver acá más adelante, y dar pasos de la mujer hasta 1 para seleccionarlos más adelante en las direcciones que se van a mover cada uno. En este caso, pues esta es la función escribir, en el cual vamos a imprimir el corazón y vamos a imprimirlo también la pareja. En este caso, bueno, vamos a explicar entonces esta cadena de vectores. En este caso, este ciclo para nos sirve para hacer el cambio de la cadena a hacer los arreglos. Aquí en este impresor de arreglos 2, vamos a ver que se identifican las filas y las columnas. Aquí de igual manera con este, eh, vamos a ver aquí más abajo, que es el arreglo que nos da la dirección nos da la dirección del movimiento. Entonces, en este caso, nos dice que empiece desde 19 con paso -1 para irnos moviendo hacia la izquierda. Y en este caso, para el hombre, que se vaya moviendo hacia la derecha. Entonces vamos a correr el algoritmo. Y vemos cómo se mueve la pareja en dirección para encontrarse. En el momento que se encuentran, ya se despliega el corazón. Listo. Listo, perfecto. Profe, en cuanto al punto 2, tuvimos ahí como una novedad con el punto 2. Sin embargo, te lo vamos a enviar como para que nos ayudes en el futuro con la corrección para poderlo trabajar. El punto 3 corresponde a el número de 2 cifras que debe ingresar el usuario. Entonces, bueno, inicialmente tiene que ingresar 2 números. Em, lo voy a correr y ya les voy a explicar cómo funciona. Inicialmente dice perdón, yo no le estoy proyectando pantalla, ¿cierto? Listo, ya estoy proyectando pantalla. Entonces, el usuario me debe iniciar o me debe, digamos, ingresar un número que será el número
con, digamos, de 2 cifras que vamos a buscar de alguna otra forma. Es decir, el número de 2 cifras que termine en esas 2 cifras. Ya les voy a explicar. Voy a ejecutarlo. Lo que hago es que pongo un número de 2 cifras, ¿cierto? El sistema me va a generar un vector que va a tener todos los números que terminen en 83 en este caso, y luego lo que va a hacer es que va a generar el mismo o bueno, un vector diferente con los datos que tienen o que generan la suma entre este segundo dato que les voy a ingresar. Entonces, por ejemplo, él dice que un dato entre 10 y 20, un número entre 10 y 20, vamos a poner, por ejemplo, el 15, y la explicación digamos, como de lo que pide el algoritmo es todos los números terminados en 83 que sean de 4 cifras, ¿cierto? Números de 4 cifras terminados en 83 y que la suma de sus dígitos corresponda al segundo número que le ingresó, ¿cierto? Cada uno de esos corresponde digamos, corresponde a esa suma. Entonces, 3 más 8, 11 y más 4, 15. 3 más 8, 11 más 3, 14 y más 1, 15. 3 más 8, 11 más 2, 13 y más 2, 15, así sucesivamente, pues los que pidan. Entonces les voy a explicar cómo funciona el ejercicio. El ejercicio básicamente lo que me pide, bueno, digamos inicialmente dimensiono el vector con las 200 posiciones que me va a tener el, digamos, como el primer vector, donde voy a identificar todos los números que terminan en el primer dato que me pide el usuario. Inicio por acá dos contadores, para ahorita contar cuántos son los datos, porque digamos, en el vector, en el programa tengo que tener unos controles. Digamos, entonces aquí me empieza como a pedir los datos al usuario. Aquí hay un control de que los datos sí sean de 2 cifras, ¿cierto? Luego pide nuevamente entonces un número para hallar la suma entre 10 y 20. Listo. Aquí lo que hacemos entonces es validamos que sí sea entre 10 y 20 ese número. Generamos los números, digamos aquí generamos entonces el vector con todos los números que terminan, con todos los números de 4 cifras que terminan en los 2 dígitos que puso el usuario inicialmente, ¿cierto? Y en el segundo ciclo lo que hacemos es que usamos la función trunc para dividir los dígitos de ese número, ¿cierto? O sea, recorremos entonces el vector que ya tenemos únicamente con los números terminados en ese primer número que puso el usuario, para no tener que volverlos a recorrer todos, y lo que coincida digamos, con ese dato, con el dato que está en el vector y con la suma, ¿cierto? Él debe contarlos, por acá más abajo está, entonces él debe contarlos y almacenarlos en un segundo vector que se va a llamar se va a llamar vector, ¿cierto? Inicialmente el vector con el que trabajamos se llama vector números y el último vector que va a tener la información final se va a llamar vector. Eh, a lo último, entonces, finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir el vector con los datos que, digamos, me cumplen. Lo voy a volver a ejecutar. Entonces, como les decía, él pide un número de 2 cifras, le va a decir que el 76, por ejemplo, y un número. Entonces, aquí ya internamente ya el sistema me generó un vector que con todos los números de 4 cifras que terminan en 76, pero él me va a decir que un número del 10 al 20, vamos a ponerlo, por ejemplo, en este caso 20, eh, donde me genere, digamos, como la suma, ¿cierto? De o sea, ese mismo esos mismos números terminados en 76 y que el segundo dato que está ingresando el usuario corresponda a la suma. Entonces, 7 y 7, 14 y 6, 20, 6 y 1, 7 y 7, 14 y 6, 20 y así sucesivamente.
Adelante, Robert. Bueno, buenas noches. El cuarto punto, lo que nos pide entonces es simular un tablero de ajedrez. Aquí ya estoy compartiendo mi pantalla. Entonces lo que nos pide es simular un tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez tiene 64 posiciones. De esas 64 posiciones, 16 posiciones son asignadas a las fichas blancas, que en este caso, según pide el ejercicio, corresponden al número 1. 16 fichas negras que en este caso corresponden al número 2 y pide que los espacios vacíos sean llenados con el número 0, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es pues, definir las variables, la variable matriz, la variable fichas blancas que debe ser igual a 16, la variable fichas negras que también debe ser igual a 16, los espacios vacíos que en este caso deberían ser siempre igual a 32, porque un tablero de ajedrez es de 8 por 8, y entonces lo que hacemos es empezar a llenar el tablero. Lo que hace el ejercicio es, en primera instancia, llenar primero todos los espacios que sean de fichas blancas, es decir, genera la matriz de 64 posiciones y asigna 16 posiciones a las fichas blancas. Luego asigna 16 posiciones a las fichas negras y pues el resto de espacio lo llena vacío. ¿Qué es importante? Que en las 64 posiciones que tiene la matriz, él ubica las fichas blancas y las fichas negras en cualquier posición. Y los espacios vacíos, lógicamente, lo genera en cualquier posición. Lo que hacen luego el ejercicio es entonces imprimir la matriz en forma de matriz, en forma de tabla, y luego suma la cantidad de fichas blancas, la cantidad de fichas negras y la cantidad de espacios vacíos. ¿Qué es importante acá? La cantidad de fichas blancas en un tablero de ajedrez inicialmente siempre es 16, la cantidad de fichas negras es igual a 16 y los espacios vacíos es igual a 32. Lo importante aquí es la ubicación de esos puntos, ¿cierto? Entonces acá al correr el ejercicio, entonces siempre el número de fichas blancas va a ser igual a 16, el número de fichas negras va a ser igual a 16 y el número de fichas igual a 32. Acá se ve, podemos mirar fácilmente, se imprime en forma de matriz. Si contáramos los números que son iguales a 1, que son las fichas blancas, entonces estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Robert, no estamos viendo, 10, no estamos viendo la pantalla donde o, tienes la ejecución. Si quieres la corres a la perdón, segunda pantalla. listo, permíteme un segundo, por favor, lo corrijo. Dejar de compartir y compartir nuevamente. Listo. Acá está viéndose mi pantalla. Entonces, al correr el ejercicio, lo que nos da entonces es que imprime el tablero de ajedrez de 8 por 8, que es igual a 64, y pues contabiliza la cantidad de fichas negras, de fichas blancas y de espacios vacíos. Para verificar que la matriz está contando los números como es correctamente, vamos a contar las fichas blancas que corresponden al número 1. Entonces estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En este caso, como mencionaba anteriormente, lo importante no es tanto la cantidad de fichas, sino la ubicación de las mismas. Aquí estamos simulando un tablero de ajedrez, entonces esta es la ubicación de las fichas en determinado momento. La cantidad de espacios vacíos corresponde a 32, entonces vamos a contabilizarlos. Es 0, 1, 2, aquí no hay nada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, perdón, da 28 la suma, que son los espacios vacíos que hay en la matriz. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchachos, ¿será que editamos esa última parte donde aparece